Tenemos unos invitados muy importantes. Está el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Está Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades. Está Oscar Rivas, de Alfa GL. Está Alfonso Incapié, gerente de Microsoft Dynamics. Y está Iñaki Bastarrica, de Initia. ¿Qué se tiene que hacer para que las diferentes empresas estén metidas en la misma? Lo primero que hay que decir es que Colombia estaba en mora de entrar en el tema de normas internacionales. De los pocos países de América Latina que no había iniciado el proceso era Colombia, se había demorado en hacerlo por muchas razones. Pero ya empezó, y la forma como se ha decidido hacerlo es dividiendo a las empresas que deben participar en estados financieros en tres grupos. Lo que se llamaba el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 es, para ponerlo fácilmente, la gran empresa. También está el grupo 3, que es el grupo de la pequeñísima empresa, la microempresa. Ese grupo tendrá una normatividad simplificada contable. Y en la mitad está el grupo 2, que es la mayoría del empresariado colombiano, que deberían acoger las NIF para pymes. Y para ellos el programa se ha corrido un año, de tal forma que entrarán en el periodo de transición en el año 2015 y en el periodo de aplicación en el año 2016. El periodo de transición básicamente es tener un balance de inicio, donde se inicie el balance de la compañía de un momento para otro con normas nuevas. Y se dará durante ese periodo ya de transición desde el primer momento del balance nuevo hacia adelante con normas nuevas y ya después tendrá un full report el año siguiente. ¿Colombia está lista para este revolcón de NIF? Bien. Entonces, este es un tema que en la región hay bastante experiencia. Casi todos los países han tomado la decisión durante un periodo relativamente largo, que nosotros en la 1607 lo planteamos como mínimo 4 años, en que se llevan ambos mecanismos en paralelo. Y la contabilidad fiscal sigue siendo la contabilidad 2649. En eso no podemos permitir, hasta que no tengamos medidos los impactos, que los vacíos de la norma tributaria se llenen con base en las interpretaciones de NIF, porque las transformaciones contables en algunas actividades son tan dramáticas y tan radicales que uno perdería total noción de cuáles son las obligaciones de la gente. Por eso hay que tener muy claro que las normas NIF no están hechas para temas tributarios, las normas NIF están hechas para negocios financieros. Y será una preponderancia en la dimensión financiera, en parte porque ya son desarrolladas muy cercanas al sistema financiero internacional, sino porque es un aspecto vital del crecimiento y desarrollo de la vida de un empresario. Toda persona que necesita crédito, el acceso al crédito requiere una información que sea homóloga, entendible, y la idea de manera universal para poder lograr inversionistas del exterior con financiamientos. Y nosotros respetamos y entendemos eso. De una norma que es financiera, que está basada todo en valores esperados de flujos futuros, no puede ir de la mano una norma tributaria que está pensada en flujos de caja de realidades presentes. Entonces, la necesidad de mantener un mecanismo paralelo, de mantener los soportes contables como prueba y de tener responsables ante la administración para poder rendir cuentas y si damos las discusiones más elevadas en algún momento de responder penalmente por ciertos fraudes, por ciertas trampas que desafortunadamente a veces ocurren.
nosotros necesitamos pensar en una transición distinta desde el punto de vista tributario y esperar unos 4 o 5 años de ver en paralelo los dos sistemas cómo van. Eso va a generar una carga y entendemos que eso es pesado y cómodo, pero es estrictamente necesario. Es decir, que una compañía va a tener que llevar una especie de doble contabilidad, la de la NIF y la que tenga que ver con su responsabilidad tributaria. Son contabilidades de propósitos distintos en la mayoría de los sistemas que ya se ofrecen en el la gente ya es para el que llevar en paralelo y tener las conciliaciones de la una con la otra. Y lo que tenemos nosotros es que darle más claridad a los clientes, cómo hacer toda la parte del soporte contable como prueba para todo el proceso de auditoría y control de la administración. Mucho de eso ya está plasmado y va a salir en un decreto reglamentario de la 1607 que va a plantear cómo hacer ese proceso de transición, en el cual, como les digo, las normas fiscales y la contabilidad fiscal va a tener una transición distinta. La ha tenido en Brasil así, la ha tenido en Perú y es una cuestión necesaria, porque si no muchas personas podrían tener unos cambios tan dramáticos que luego no le permitirían planear sus posiciones fiscales y le podrían costar muchísimo dinero algunos años. Hablemos de tiempos. 4 años mínimo. Aquí hay propósitos diferentes. Lo que se venía dando en Colombia hasta este momento era una contabilidad que no era para dar la mejor información sobre la empresa, que no reflejaba realmente cómo era la realidad económica de esa empresa, sino una contabilidad que se hacía para pagar impuestos o para no pagar impuestos. Es decir, la contabilidad de la empresa no era para dar información financiera a los accionistas, a los proveedores, a los trabajadores, a los acreedores, sino para ver cómo se pagaban menos impuestos, para ponerlo, digamos, en términos bastante francos. Y lo que se ha buscado ahora es tener unas reglas que sirvan para que se haga una contabilidad verdadera, una contabilidad que realmente sirva para tomar decisiones de negocios. Y eso quiere decir que habrá unas normas que se aplicarán en el pago, en el caso del pago de los impuestos. Y como dice el señor director, eso se vendrá decantando y se vendrá a dar en los próximos años para cumplir, como él lo ha dicho, en el 2018-2020, con unas reglas específicas tributarias. Hasta ahora se aplicarán las que hay. Pero lo importante aquí es que hay propósitos diferentes en todo esto. Creo que tenemos ahora, o tendremos ahora una contabilidad mucho más clara, mucho más veraz, mucho más útil en todos los sentidos. Y es un proceso que, pues claro, va a ser un poco difícil en un principio, pero es absolutamente necesario. Bueno, hay normas que llaman la atención. Por ejemplo, yo sé que en el tema bancario recientemente hubo unos cambios que se consideraba que el ladrillo no era un activo, ¿sí? Que no era clave en su patrimonio de los bancos, y los bancos tuvieron que salir a vender los ladrillos. En estos cambios de las NIF, para una empresa común y corriente, ¿cuál sería el gran cambio? Los cambios son muy fuertes. Hemos hecho una serie de simulaciones en la superintendencia con los estados financieros que tenemos en la base de datos, a ver qué pasaría con la NIF. Y básicamente el efecto es el siguiente: como ya no se puede activar algunos gastos que se activaban en el pasado, ya no se puede llevar algunos rubros como activo, entonces habrá en algunos casos unas importantes disminuciones de los patrimonios de las compañías. En algunos casos, dependiendo del sector, pueden ser disminuciones hasta de un 30% en los patrimonios. Las empresas se van a achicar en un principio. Y eso puede sonar bastante raro, pero lo cierto es que tendremos una contabilidad que va a reflejar realmente lo que es la compañía, cómo es la realidad de la compañía. En el mediano plazo, sin embargo, como ya no se podrán explotar como gastos algunos rubros que se explotaban como gastos, entonces tendremos mayores utilidades y los patrimonios empiezan a recuperarse porque habrá más utilidades. Eso es el punto de vista netamente contable en las simulaciones que hemos hecho. Las NIFs son obsesivas de transmitir como la realidad financiera económica, y una concesión en realidad no es un negocio financiero, es un crédito transformado en obra, pero es un crédito al Estado para generar un bien público financiado con una amortización de interés a través de un contrato, que es un interés, un derecho a un cobro de una tarifa. Y cambia totalmente la contabilidad porque los ingresos se empiezan a decir desde el día 1, porque se tiene que transformar la estructura entre intereses y amortizaciones, luego empezar a tributar desde el punto de vista flujo de caja al puro inicio del proyecto. Las transformaciones de las NIF son enormes en sectores
completos. En el agro también tiene un impacto enorme. Entonces, desde el punto de vista tributario, uno no se puede poner a mirar una discusión financiera que es legítima, que probablemente es mucho más transparente y que tiene bondades desde el punto de vista del desarrollo de los negocios para que la gente entienda cuál es la realidad de lo que está sucediendo y que la información sea mucho más transparente. Desde el punto de vista tributario nos importa lo probatorio, y es quién va a responder y cuál va a ser el soporte legal al momento de nosotros buscar en auditoría y en la parte de fiscalización la capacidad de darle certidumbre a los colombianos que la gente está cumpliendo con el cumplimiento. Y las NIFs tienen un enorme nivel de interpretación, donde el contador se vuelve un jugador fundamental, porque es quien narra la historia de cuál es la realidad del negocio y tiene que tener una cantidad de interpretaciones y de narrativas que le den coherencia a una historia, en el cual tiene una cantidad de revelaciones, una cantidad de obligaciones, unas 10.600 revelaciones de información. Hay una enorme manipulación en esas relaciones interrelacionadas, que con las NIF empiezan a obligar a que muchas informaciones se revelen. Nosotros tenemos en nuestra tarea que tenemos que solucionar de aquí al final de año, es darle claridad a ustedes, contadores y contribuyentes, cómo va a ser esa transición, cuáles van a ser los soportes, cómo esas variaciones patrimoniales, que van a ser el primer impacto, como bien lo dice Super, van a tener impacto en la base tributaria de todo lo que es la renta por presuntivo. Y estamos en el proceso de dar esas normativas en el decreto reglamentario 1607 y probablemente algunas cosas requieran discusiones legales, como cuál es la bondad o no bondad de que el revisor fiscal y el contador den fe pública de la veracidad de lo que está ahí, que es un tema que la ley cambia y cambia radicalmente en el momento que la ley entre a la el próximo. ¿Cómo van a permitir que se le ronde a los contadores y a los revisores fiscales? Porque el contador asume un papel mucho más determinante en todo eso. En la típica empresa, sobre todo en la empresa familiar colombiana, tiene unos administradores que son de la familia y tiene un contador que básicamente le ha delegado completamente el manejo de los números y de la plata de la compañía. Y el señor hace los ciertos contables y después se los presenta una vez al mes o una vez al año a la junta directiva o a la asamblea general de negocios. Y eso es como viene funcionando. Y eso ya no se va a poder dar, porque el segundo fenómeno es que la administración tiene que involucrarse de manera directa en todo el proceso, particularmente en el proceso de transición. Esto no es una cosa en donde llegue el gerente de la empresa y oiga esta conferencia que estamos dando acá y le diga al contador, oiga, ahora métese lo de las NIF. Eso no funciona así. Oiga, o métese un curso allá en la Universidad X y por favor entonces me cuentes qué es lo que está pasando. Hay que involucrarse, la administración tiene que involucrarse directamente en este proceso de cambio. El balance inicial es absolutamente fundamental en todo esto. Y tiene que esta persona empezar a conocer mucho mejor su negocio. No solamente el contador conocer mejor el negocio de la empresa, sino el empresario conocer mucho mejor su negocio y mucho mejor cómo contabiliza el contador ese negocio que esta persona posiblemente conoce. Yo creo que nosotros somos una deuda con la profesión contable histórica y de las cosas que uno tiene que reconocer es que probablemente mucho del Estado colombiano ya tiene un gran mea culpa porque no hemos generado la institucionalidad que le dé soporte, que le dé la jerarquía, que le dé la defensa y al mismo tiempo la rendición de cuentas a unos profesionales que son vitales para la operación de una sociedad capitalista. Estas son las personas que dan la fe pública, ¿no? Dan la información con base en la cual todos pensamos qué está sucediendo, qué puede suceder y podemos tomar decisiones. Y es la gente que permite que los diferentes socios de una compañía o las personas que quieren invertir con la compañía les van a prestar plata o quienes lo tienen como proveedor o como cliente puedan tomar decisiones correctas que son vitales para el desarrollo de una sociedad. Y creo que no tenemos los medios ni el conocimiento como sociedad de quiénes son nuestros contadores, no le estamos ofreciendo los servicios que requieren, no le estamos dando la información que requieren y los hemos dejado totalmente sometidos a unos ejercicios abusivos de poder de quienes los contratan. Y yo creo que parte de la discusión profunda que viene de esto es cuando usted los pone a tener una carga enorme, que tienen que ser capaces de recuperar las inversiones enormes que están haciendo en capacitación, en sistemas, en gente, para poder responder a unas cargas muy superiores que se les están generando. Y tener que llevar contabilidades NIF, 2649, hacer toda la transición, hacer esos balances que dice el Super, generar todos los mecanismos de referencia para toda esa nueva contabilidad futura, hacer una cantidad de interpretaciones, una cantidad de escritos diciendo qué es cada cosa, explicando por qué cada cosa. Yo creo que estamos en mora de que se les remunere
y se les den los servicios, la rendición de cuentas, las capacitaciones, que en este momento están con las uñas, muchos de ellos tratando de arañar. Nosotros en la DIAN tenemos una deuda enorme con todo lo que les hemos hecho en el último año, y uno no puede más que obligarse a reconocer que toca cambiar y que toca generar normativa que cambie eso. Y la ley que rige la producción contable debería ser modificada, porque les voy a dar ejemplos de cosas donde los buenos quedan víctimas de unos pocos inescrupulosos que degradan la profesión, que bajan el poder de negociación de los que son buenos, que tienen que tomar una posición de principios ahora más que nunca. Porque el IFS es un tema de principios, no es un tema de un referente unívoco de que hace de manera A, B, C o D. El contador interpreta. Entonces usted necesita que no suceda lo que viene sucediendo, y los fraudes de la DIAN que fueron enormes, solamente se está sancionando por un año y no pierden la licencia de contador. O sea, personas que son literalmente criminales, que han creado empresas de papel, que han hecho contabilidades ficticias, no les pasa nada. Y eso destruye la profesión de los que son buenos, porque hay unos señores ahí, con seguridad una gran minoría, que están dispuestos a firmar lo que sea, narrar lo que sea y construir lo que sea en papel para cualquier fraude, y no les sucede nada. Entonces el que montemos un mecanismo de evaluación donde la gente se pueda certificar, donde la gente pueda mostrar cómo todo ese conocimiento que están ganando en estos años con un enorme esfuerzo se les remunere, y empiece la DIAN, la superintendencia, así está en la lista de contadores certificados que tiene este país, profesionales idóneos, confiables, comprometidos, que son una garantía para el empresario que los contrate, que les da la certidumbre que la DIAN les va a generar unos canales especiales que van a tener acceso a información, a conceptos, a trámites de manera ágil ante la entidad, que los haga poderosos como se merecen ser. Es que efectivamente creo que debe haber un proceso de educación, un tema de educación continuada, por la complejidad de eso. Creo que ya no es dable tener una persona que se gradúa, digamos, en el año 1 y que recibe un título y que se considere que es idónea automáticamente en el año 15, porque se graduó 15 años antes de una profesión. No solamente el tema de la contabilidad, pero digamos en este caso en particular, hablemos de los contadores. Creo que tiene que haber una certificación, pero sin duda alguna, esto requiere de mucho conocimiento. Me gustaría también tocar un tema importante, que es el tema del outsourcing contable. Muchas de estas pymes, de este grupo 2, hacen outsourcing de su contabilidad. Yo quisiera hacer un llamado acá para que en este momento de transición esto se aborde con mucha seriedad. No estoy diciendo que se acaben todos los outsourcing, no me ha faltado, sino que tiene que haber un involucramiento entre la dirección, entre el propietario de la empresa o la familia que está al cargo de esta pyme con su outsourcing para el proceso de transición. Esto no es suficiente que llamen por teléfono y digan, oiga, ahora sabe que encárguense ustedes de esto de la NIF, porque esto requiere de mucha presencia, de mucha dedicación por parte del empresario para parametrizar esta contabilidad que, como le digo, está basada en principios, en criterios, en conocimiento del negocio, en parámetros sectoriales. Todo tiene que ser desarrollado en los próximos años. ¿Qué medidas concretas se deben esperar para complementar este tema de las NIF? Se van a expedir una serie de regulaciones y estipular la superintendencia para explicar este proceso de ciudadano poco a poco, en la medida en que se vayan cumpliendo los periodos de transición, tanto del grupo 1 como del grupo 2. Eso lo estamos dando. Hay unas mesas de trabajo que se han venido dando entre superintendencias para poder establecer parámetros regulatorios alrededor de diferentes sectores, como dice el director. Efectivamente, esto va a impactar de manera muy importante en algunos sectores. Por ejemplo, concesiones viales es uno de ellos. El tratamiento, por ejemplo, de las fiducias es otro muy importante. El tema de cooperativas también tiene un tratamiento muy particular. En fin, hay sectores que requieren de mayor trabajo. Cambios legales, posiblemente tocará hacerlos, pero será algo del futuro. Mejor dicho, se lo pongo así, no se requieren cambios legales para que esto continúe su avance. Si hay cambios legales, serán accesorios y serán producto, digamos, del proceso de transición. Por ahora, esto marcha y esto no va a parar. El super tiene razón, es un proceso que el país requiere. Uno sí requiere darle la presión contable y la jerarquía que se merece y que tiene en todo el mundo. Cuando estaba estudiando el doctorado en finanzas, una vez un amigo me invitó a tomar una clase de un doctorado en contabilidad. Y para mi humillación, le puede ser más difícil el doctorado en contabilidad que el doctorado en finanzas. Porque en Colombia la gente no ha entendido que ser contador es más difícil que ser economista y por tanto más difícil que ser abogado. Pero las remuneraciones de los contadores no son las de los economistas o los abogados.
Entonces, aquí toca cambiar el orden de las cosas y las relaciones de poder. El contador es quien tiene la autoridad y no es quien está sujeto a la presión de quien le paga. Pero en parte eso ha sucedido porque se ha permitido que haya una oferta de personas no calificadas, que no tienen los mismos estándares, que compiten en las mismas condiciones con los que sí las tienen. Y en eso el Estado tiene una obligación, el Estado tiene una garantía ante la gente donde se diferencie la calidad de los productos para que tengan precios distintos. Entonces, yo personalmente, este tema es muy difícil, o sea, acá estamos hablando de un radio de mí, pero entender esto es una cosa que de verdad requiere saber de lo que uno habla, y a mí me ha costado muchísimo trabajo entender. Y yo creo que la mayoría de la gente no entiende la dimensión de la complejidad y de la cantidad de trabajo que esto va a representar y de la trascendencia de las personas que van a tomar estas decisiones. Porque son las personas que van a narrar las bondades, oportunidades y futuro de un negocio donde la gente va a invertir su plata, donde la gente va a realizar contratos, con quienes van a realizar vínculos. Entonces, pues yo me demoré en entender la importancia de esto. Y afortunadamente hemos logrado contratar un grupo de personas, talentos que no existían, traerlos de afuera y conseguir gente del sector privado súper competente. Y ellos pues nos han ayudado a ponernos al día, pero estábamos colgados, ¿no? La reforma tributaria, como todos lo saben, se hizo sin una transición. Hacer un revolcón de un sistema sin transición es un suicidio. Y nosotros hemos estado a punto de morirnos durante ya año y medio, pero aquí seguimos con las uñas sobreviviendo. Y gracias a un enorme trabajo de los contadores, pues las cosas están saliendo bien, pero con un costo muy grande para todo el mundo. Bueno, hablando del sector privado, a ver, Iñaki Bazarrica de INICER, el aporte de INICER en este tema de la norma y hacia dónde apuntan las soluciones que ustedes pueden ventilar. INICER ha vivido las NIF en España desde dos puntos de vista. Uno desde la propia INICER, porque somos una empresa del grupo, ¿no? Como saben, o pienso que saben, en el año 2008 nosotros nos hemos incorporado a esta nueva norma, pero además somos proveedores de muchísimas empresas, grupo 1, grupo 2, que claro, como socio tecnológico nos requiere muchas cosas, ¿no? Somos una empresa importante, somos un partner de Microsoft, comercializamos los productos de Microsoft Dynamics que permiten utilizar las nuevas normas, con lo cual puedo decir que no hemos sufrido mucho con una buena base de también utilizamos Dynamics para la propia gestión. Y aquí estamos, dando un mensaje positivo porque he notado que estamos en un momento aquí, están ustedes en un momento similar al que estamos nosotros, con muchos nervios, etcétera, pero hemos visto, pues se supera tranquilamente, ¿no? Pues desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál puede ser el aporte de Microsoft Dynamics en esto? Esto es un tema que tiene que estar soportado por tecnología. Microsoft tiene pues, unos sistemas contables, financieros, todo el tema de los ERPs, que realmente cumple, porque lleva muchos años trabajando en otros países. Ya dijo Iñaki en pues, toda la historia española, en América Latina también con muchísima experiencia. Pero esto no es un tema de flechas, esto es un tema de indios, los sistemas y los indios aquí, que son quienes conocen y quienes saben, son nuestros partners, son la gente que lleva muchos años de experiencia implementando este tipo de tecnologías y sobre todo con las normas financieras internacionales, con las normas colombianas, llevando el paralelo, lo han hecho en otros países. Entonces creo que para todos los empresarios, los del grupo 1 y sobre todo los del grupo 2, que necesiten esa asesoría tecnológica y esa asesoría financiera, pues hemos trabajado desde hace un buen tiempo con nuestros partners para estar listos y dispuestos en poder dar esa asesoría y poder apoyar a las compañías que están en ese dilema de qué hacer en este momento. ¿Cuál ha sido la experiencia y si será que están listos para el 2015 o estará listo el sector financiero para esta tarea? Alfa Gel es una compañía que desarrolla soluciones de tesorería de accionistas.
particularmente en lo que compete con las MIC. Nuestras aplicaciones tienen todo el manejo de instrumentos financieros y nuestras entidades y clientes en su mayoría son del grupo 1 que en este momento se encuentran en Brasil. MIC es una contaduría basada en principios, pero la implementación realmente es basada en reglas. Pasar de los principios a las reglas pues conlleva una cantidad de trabajo, un volumen de trabajo muy grande. Se arranca con una gran problemática y es la falta de conocimiento, como lo hemos mencionado, no solo de los contadores, sino de todas las personas de la compañía que tienen relación con la información que queremos calcular y revelar. En nuestros procesos de entendimiento de la norma, nosotros iniciamos haciendo visitas y recorridos a nuestros clientes y nos encontramos de todo tipo de proyectos, gente donde había estructurado unos equipos muy grandes de trabajo y algunas entidades que llegaban decían o sea, realmente casi en ceros. El hecho de estar basada en principios y de prestarse a muchas interpretaciones obviamente dio lugar a muchas horas de trabajo, muchas horas de lectura, para llegar a algunas conclusiones que al final tenemos que nosotros implementar en los aplicativos. Los del grupo 1 ya están encausados, son una gran empresa, tienen, como decían ahora, casas matrices en el extranjero, muchas de ellas, tienen abogados, asesores, contadores, en fin, firmas de contabilidad que asesor. Digamos que eso es un grupo que ya debería estar encaminado, enrutado en todo esto. La gran preocupación es este inmenso grupo 2, porque este grupo 2 tiene en él desde prácticamente grandes empresas también, que no cotizan en el mercado público de valores, pero que son grandes empresas, hasta la ferretería, la panadería, el pequeño negocio agrícola en provincia, en fin. Entonces tenemos aquí una variedad enorme de empresas. Obviamente las que están en la punta más grande podrán contratar consultores, invertir en tecnología, lo han venido haciendo. Una recomendación, es un proceso donde hay mucha oferta de servicios y simplemente decirles a estos empresarios que tengan mucho cuidado con lo que están adquiriendo, que tengan mucho cuidado con la consultoría que están contratando, porque no todos son iguales. Asegúrense a través, digamos, de los gremios a los cuales pertenecen, de sus colegas, del entorno donde están, que están recibiendo la asesoría, la consultoría y los productos tecnológicos adecuados. Creo que eso es un consejo importante para seguir. En cuanto al pequeño de este grupo 2, que es tal vez donde más preocupación hay, el gobierno, esto va a ser una chiva que vamos a soltar acá, está trabajando en un proyecto que creo que va a ser muy interesante, muy importante. Buena parte del costo de implementar MIF está en el tema tecnológico, en la inversión tecnológica. Entonces, pedirle a el pequeño negocio en Pitalito, Huila, en Cartago, Valle, en Sahagún, Córdoba, en Barranca Bermeja, que invierta 100 millones de pesos cambiando su software, pues puede ser, digamos, una exigencia que no sea, digamos, aceptable. El gobierno va a establecer un programa en donde, a través de un servicio en la nube contratado con empresas profesionales, se va a subsidiar una contabilidad simplificada en la nube, al cual puede acceder con un fee muy pequeño esa pequeña empresa que está en cualquier parte del país, obviamente, pero que no quiere invertir en tecnología, que no puede invertir en tecnología, para que con ese software que está en la nube, que va a ser subsidiado por el gobierno, pueda desarrollar su programa de MIF. Se viene desarrollando esto desde hace más o menos unos 6 meses con la Presidencia de la República. Es todavía una idea en construcción, pero lo que se busca, para explicarlo más fácilmente, es hacer lo que el gobierno hizo con el plan de vivienda subsidiada, en donde el gobierno le dice a las constructoras: vengan y me construyen aquí vivienda de interés social. Sabemos que a una vivienda cuesta 30 millones de pesos, aquí le vamos a dar 15 millones para que usted la construya y subsidie aquí la oferta de este producto. Y eso es lo que vamos a hacer con esto. Y vendremos hablando de esto más adelante para dar más detalles sobre cómo va a ser este proyecto. El mensaje para este auditorio. Esto es difícil porque acá se requiere que todo el mundo se involucre, que el sector público y el sector privado hablen más.
veo y lo que percibo en ciertas entidades partiendo de la DIAN es que en casa de herrero, cuchillo de palo. Nosotros probablemente estamos más atrasados que actores muy importantes del sector privado. Y aquí toca empezar a jalarnos los unos a los otros y generarnos obligaciones recíprocas. De estas obligaciones recíprocas, nosotros yo creo que sí tenemos una obligación a lo largo del próximo año, como muy bien lo dice el Súper, de ofrecerles servicios a los contadores y a los empresarios. La posición del Súper es la correcta, eso no puede tener marcha atrás. Va a requerir reformas y toca ver temas legales de fondo que se van a tener que atacar por lo menos en un año, año y medio, como es la reglamentación de la profesión contable en Colombia. Yo creo que sí toca subir los estándares. Si no podemos someter a la gente y al sector privado colombiano unos riesgos que probablemente no se justifican. Pero las bondades probablemente son mayores que las dificultades y los costos. En eso el ministro de Hacienda ayer aprobó un crédito de $12 millones con el BID para desarrollar procesos en los cuales tenemos que ser capaces de ofrecer ciertos softwares que se tienen que coordinar con los del Súper para pequeños y medianos empresarios para todos sus usos de facturación, que es lo que ha venido haciendo Chile, lo que ha hecho Brasil, y nosotros tenemos que empezar a ser parte de la línea de oferta de productos, que probablemente la mejor forma de hacerlo es de la mano del sector privado, donde nosotros somos socios, para que no quede anquilosado y no quede obsoleto en manos de una entidad pública, sino que tenga una capacidad de estar al día, de innovarse y de desarrollar diferentes niveles de aplicativos que se puedan montar sobre esas bases donde la gente puede ir consumiendo cosas en la medida que se va volviendo más sofisticado. Un poquito lo que me recomendaban los chilenos es piensen en un esqueleto que lo tienen que dar gratis, que lo debe construir el sector privado y el sector privado lo tiene que conocer y tener, y acá las empresas de software nos deberían ayudar, porque debe ser muy compatible con muchas cosas. Y después el sector privado les va vendiendo aplicativos, porque lo primero es tener un libro diario de compras y ventas, que es lo puro básico, saber qué vendió y qué compró y una contabilidad de caja, para alguien muy elemental, y simplificarle la norma tributaria y simplificarle las normas a esa gente que entre a la legalidad. Pero después va a tener que ser más sofisticado, va a tener que tener activos, y va a tener que depreciar, y va a tener que tener la capacidad de tener causación y de tener financiamientos. Entonces va a tener que tener aplicativos financieros, aplicativos de nómina, que le van a tener que ir desarrollando la capacidad de tener una empresa que sea cada vez más evolucionada de una manera razonable sobre un esqueleto. Yo creo que nos toca salir a ofrecer ese esqueleto en un año y medio, y el sector privado, el sector de tecnología, ser capaz de construir ese pilar para poder meter a la economía un 50% de este país que está desaparecido. Yo termino diciéndole, estamos viendo con el ministro las cifras de IVA, y es absurdo que Colombia tenga una base gravable de 385 billones de pesos en un año con un Producto Interno Bruto de casi 800. O sea, que le digan al Estado que solamente se factura sobre 385 billones de pesos es grotesco. Es decir, que en Colombia solo hay un patrimonio de 2.000 billones de pesos es grotesco. Cuando uno mira cifras comparativas, los patrimonios que aparecen en las contabilidades del sector privado son 4 veces el Producto Interno Bruto. En Colombia es 2 veces. Entonces nosotros tenemos un problema donde la gente que quiere cumplir la ley, que está haciendo las cosas bien, tiene una competencia brutalmente desleal de los que cumplen nada, de los que hacen trampa en la contabilidad, de los que no llevan contabilidad, de los que no declaran impuestos, los que no pagan seguridad social y los que no emplean a la gente formalmente. Y las cifras son que son más del 50% de la economía. Entonces aquí tenemos una tarea entre todos, porque este es un tema de un país, de una sociedad. Nos toca ofrecerle mecanismos para traer de la mano a esas personas que están afuera de la formalidad y la legalidad. No amenazarlos, no castigarlos. Y una vez metidos, poner unas reglas de juego que funcionen para todos. Hay posibilidad de que se aplace el término como ha sucedido con el PASE. Y dos, los proveedores pequeños que dependen de los grandes, de los número uno, a mí dicen que los número uno van a empezar a exigir a los proveedores chiquitos a que se pongan a tono con ellos. Eso es como complicado. La primera respuesta, no. Y la segunda, bueno, es un proceso un poco complicado. Si entiendo, me está diciendo proveedor, o sea, el grande le exige al pequeño que también esté en NIF. Bueno, pero es que tienen todos que estar en NIF eventualmente. Y eventualmente pero, pero como hay un proceso de transición para los chiquitos. Bueno, pero es un año nomás. O sea, yo creo que es razonable que el proceso es más corto que un año, no se puede. Entonces creo que ya para 2016 vamos a estar pues, todos, o buena parte del país en NIF, sea NIF plenas o NIF pymes, excluyendo este grupo 3 de las micro, que tendrán una contabilidad simplificada un tanto diferente, pero el proceso debería estar ya, digamos, acabada la transición para 2016, entonces ya todos estaremos en eso.
No va a ser fácil, va a ser difícil. Ya creo que hemos aquí resaltado muchos de los temas importantes. Obviamente, darle mucha más relevancia a la profesión contable, mucha más relevancia, importancia al contador, a los contadores de la empresa, un involucramiento muy importante de la gerencia en el proceso de transición. Hay que invertir seguramente en tecnología, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que trabajar de la mano con los gremios, con las asociaciones, con los colegas, con los sectores para poder establecer de manera conjunta los parámetros que se van a utilizar para determinado sector. No tienen que ser consultorías grandes para una empresa en particular, sino para sectorizar. Y creo que esos son como algunos de los puntos importantes que se han discutido ahora, que es clave que la gente los tenga en cuenta. Muy bien, hemos terminado nuestro primer tiempo. Entonces ahora vamos a los 15 minutos de descanso, que en este caso van a ser solo segundos, porque ahora viene una parte muy entretenida, que es poder interactuar con la audiencia. Por favor. Muy buenos días, mi nombre es Pilar Almeida, yo soy la gerente general de Para Asociados, una empresa que se dedica a acompañar a compañías del grupo número 1 y grupo número 2 en su proceso de implementación de normas internacionales de información financiera. Señor superintendente, la pregunta va para usted. Lo escuché y lo he escuchado ya varias veces y me llama la atención que el periodo preoperativo que lo tuvo el grupo número 1 y que lo tiene el grupo número 2, que es el año 2014, no le veo la relevancia, y es cuando nos encontramos a los empresarios diciendo, no, esa vaina arranca en el 2015 y yo tengo que estar listo en el 2016. No es importante esa etapa de preoperación, porque realmente el gobierno no está viendo esa etapa que se la veo en la primera. Es que es el periodo de preparemos los sistemas, preparemos los contadores, capacitémonos. No la veo como encima de la mesa. Gracias. Eso es algo muy curioso, porque en Colombia vemos una y otra vez que se hace un cambio de cualquier cosa, no solamente el tema de la crisis, y se ponen unos plazos, y se ponen, digamos, a 2 años, 3 años, y la gente no cree. Y cuando llega el momento de que se vence el plazo, entonces empieza el caos. Y yo supongo que la gente tiene esa mentalidad porque una y otra vez las autoridades, cuando llega el plazo, dicen, no, ¿sabe qué? Entonces no estamos listos, o no está la gente ahí, o mire que los sistemas no funcionaron, o mire que nos hicieron una sonada aquí, nos van a hacer un paro, o lo que sea, entonces movamos los plazos. Eso es una cosa que es una y otra vez. Aquí se establecieron los periodos de transición precisamente para que la gente tuviera la oportunidad de prepararse. Lo venimos diciendo desde hace 3 años, antes inclusive de expedir los decretos del año 2012. Esto viene de una ley, no recuerdo cuál es el año, pero creo que es de 2008 2009. De 2009. Entonces, esto no es una cosa pues que ha aparecido de un momento para otro, sino que esto se viene anunciando y la gente ha tenido años para prepararse. Entonces, ese año, esos periodos de transición que hay, pues la gente se lo toma en serio, porque esto no va a cambiar. No vamos a cambiar los programas. Se van a dejar como están. Y cuando llegue el momento de implementación, esto va a tener consecuencias legales, consecuencias contables, consecuencias fiscales, y esto va a ocurrir. Entonces el mensaje aquí es que tómense esto en serio porque aquí no vamos a pasar. Sí, buenos días, María Zulema Vélez. En el resumen que ustedes hicieron, tocaron básicamente 5 puntos, siendo el primero, en efecto, la reglamentación de la profesión contable. Se hablaba de la reglamentación, incluso la certificación a través de, por ejemplo, temas de educación continuada, cómo poder certificar que estos contadores que tenemos tantos en Colombia, que no necesariamente han estado ya en condición de poder apoyar a todo este grupo de empresas del grupo 2. Ahí la pregunta que yo tengo es, esto tiene que ver obviamente con el Ministerio de Educación. ¿Qué información tiene Super o director de la DIAN frente al avance en los registros ya educativos que se tienen con el Ministerio de Educación y las profesiones
y las facultades de contabilidad que tienen las diferentes universidades? No, yo no creo que haya tanta estructura en el Estado. Y yo creo que parte del problema de Colombia siempre es que nos falta capital humano calificado y mecanismos para calificar gente. Y eso hace que las cosas sean difíciles. En la DIAN casi la mitad de la gente son contratistas y uno no puede gastar en capacitación de contratistas por una ley estúpida de la República. Entonces yo no puedo capacitar a los funcionarios de la DIAN en MIF porque no son de servicio civil, pero el servicio civil nos llama a concursos para poder poner a la gente en carrera. ¿Sí? Así es Colombia. O sea, hay unas deficiencias en la gerencia del Estado que hace que el Estado tiene enormes problemas adecuándose a cambios que tienen sentido. Ese es un cambio que tiene sentido, pero el Estado no se adecua. Y al Estado no adecuarse, a veces no es capaz de transmitir el mensaje de la complejidad de lo que quiere, y no es capaz de transmitir a la gente el conocimiento para que la gente por lo menos dimensione la carga que se le viene. Entonces sí tenemos unas fallas, unas deficiencias como sociedad que nos toca entre todos ver cómo nos ayudamos, porque acá esto es la única opción que queda es ayudarse. Asumimos la responsabilidad de tratar de hacer unas inversiones, como le conté muy bien el súper, de ofrecer herramientas tecnológicas, y tenemos la tarea de hacerlo en un año. Había un tema gerencial nuestro de ser capaces de ofrecerlo en un año, y es parte de lo que pues, nos va a juzgar la historia de si somos o no somos capaces, porque en últimas, esto solo se juzga con base en resultados, no con base en cuántos. Y es trabajo, resultado que vale la pena hacerlo, que todos ganamos. Y creo que es buenísimo para la profesión contable que se le dé la dimensión que nunca se le ha dado en este país. Los que son la clave en los negocios y los que son la compañía de las decisiones fundamentales en muchos sectores empresariales son los contadores. Los economistas son los asesores, escribimos artículos en los periódicos, hacemos cargos públicos, pero es muy probable que el dueño del negocio sea el contador y que el consultor sea el economista y el empleado el abogado. Entonces, y el administrador. Entonces yo creo que nosotros tenemos una cosa de clases y de jerarquías y de estructuras que nos dificultan estos cambios porque somos un país jerárquico. Parte de lo que los retos de la Colombia moderna es romper esas jerarquías, esas estructuras de poder y dominación que tanto daño le han hecho a Colombia. Yo creo que es un poquito lo que está detrás de las NIF. Yo creo que el súper tiene razón en decir, miren, ustedes ganan, que va a ser duro, va a ser durísimo, pero claramente ganan y van a recuperar una jerarquía que se merecen y que deben tener. En cuanto al tema de la información, pues evidentemente habrá algo que el Estado deba hacer. La superintendencia en particular, pues juega un papel acá respecto a de sus supervisados, ha jugado un papel de liderazgo en todo esto importante, pero no es la llamada a hacer la implementación completa de la ley en todos los aspectos. Todos también la gente en Colombia espera mucho del Estado. El Estado soluciona, el Estado haga, Estado. Esto es una labor en donde en muchos países la han hecho son los gremios, las asociaciones de contadores. Y ahí, digamos, juega un papel muy importante. El año pasado se hizo un evento de Crecer, que fue un evento que algunos de ustedes de pronto estuvieron ahí en Cartagena, donde se tocó el tema de NIF ya a fondo en bastantes agremiaciones de contadores, y anunciamos un nuevo evento que se va a hacer el 21 y el 22 de julio en la ciudad de Medellín, que va a ser nuestro Crecer. Ya no va a ser latinoamericano, sino va a ser local, donde esperamos juntar a una parte de la profesión, a sus organizaciones, a las universidades, para tocar diferentes temas alrededor de la transición. Sin duda alguna, un tema que te va a tocar la profesión ahí es cómo va a formar a la gente. Julia Gómez de Martiquín. Cuando uno entra a la página de las supersociedades, digamos que uno ve que es como demasiado altruista para los negocios muy bajos, ¿no? O sea, no hay como una dinámica muy sencilla por la que la gente pueda entrar y encontrar un direccionamiento hacia lo que va a implementar en este año que viene, ¿no? Entonces yo no sé qué posibilidad hay de que la superintendencia implemente en esa página algo mucho más sencillo, porque uno sí dice, sí, está todo lo de las IFRS, vamos a revisar muchas cosas, pero no está algo como para que la gente que no tiene mucho conocimiento trabaje un poquito hacia ese tema. Sí, yo creo que cuando uno hace capacitaciones tiene que hacerlas en dos niveles, uno para los operadores y otro para los usuarios. ¿Los operadores quiénes son? Los contadores, la gente de la profesión. Entonces esa información debe ser una información técnica,
completa, que sea, digamos, en lenguaje técnico, que sea útil para esa persona que ya tiene un cierto nivel de conocimiento sobre esto. Eso es sobre lo que se está describiendo, que está en nuestra página web. Pero tiene razón. Habrá ahora una capacitación que toca hacer al usuario, al dueño de la pyme, que, repito, que puede estar en Ibagué o puede estar en Pamplona o lo que sea, sentado ahí diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esta cosa? Entonces, algo que le explique muy didácticamente los esenciales de todo esto. Creo que eso vamos a trabajarlo en los próximos tiempos. Una buena idea para poner también en la página web. Pero simplemente decirle que toca hacer los dos tipos de formación. Buenos días, Juan Camilo Domínguez de Credit Corp Capital. Tengo un par de preguntas. La contabilidad NIF, además de ser una contabilidad de principios, es una contabilidad bastante dinámica, donde el IASB está sacando estándares nuevos constantemente o está modificando estándares anteriores. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos de divulgación por parte del gobierno para llegarle sobre todo a las empresas tipo 2? Y otro punto, pues yo trabajo como analista financiero y voy a ser usuario y no creador de la información. Y quiero saber cómo piensan hacer normativa sobre el control interno de las empresas, porque me parece importante impedir que, teniendo en cuenta que esta es una contabilidad de interpretación y de estimaciones, se hagan interpretaciones o estimaciones que de pronto sean demasiado laxas y que terminen dañando el análisis financiero. Con respecto a estas dos preguntas, primero el tema de calidad de información. Y en este momento parte de lo que está trabajando la superintendencia es la revisión de la función de supervisión alrededor de la nueva estructura de información que está llegando. Y el relacionamiento con la revisoría fiscal, quien da fe pública de esa información financiera, va a tener que cambiar, específicamente alrededor de la información financiera. Y adicionalmente, la lectura de las revelaciones que hacen parte del complemento de explicación de esa estructura de información financiera hará parte de la información adicional, de documentos adicionales que nosotros estaremos analizando separadamente. Aquí hay un tema muy importante. Cuando se dice vamos a entrar bajo un marco normativo nuevo, y nosotros ya lo hemos avisado, desaparece el PUC, también desaparece un conjunto de algoritmos de auditoría y de verificación de información que estaban asociados a esta información de código del PUC. ¿Qué tenemos que hacer? Todos, analistas financieros, ustedes, nosotros como supervisores, bancos y entidades de crédito, empezar a desarrollar una estructura de análisis diferente, no basada solamente en los reportes y la información financiera, sino también basada en esas revelaciones. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Un tiempo largo. Este no es un proceso de que en el 2016, cuando tengamos el primer set de estados financieros completo, bajo norma internacional, ya todo el mundo aprendió a leer información nueva, ya todo el mundo aprendió a hacer calificación de riesgo nueva, nosotros a hacer la supervisión completa sobre la información financiera. Esto va a tener que cambiar paulatinamente. Nosotros como superintendencia estamos en un proceso también de cambio interno para definir nuevas formas de supervisión y de darle garantía a que esa información que está siendo pública y publicada tenga la calidad de revelación de información necesaria. Las empresas del grupo 2 hasta ahora están empezando a entrar a entender que tienen que transformarse. Nosotros como superintendencia desarrollamos todo un proyecto de acompañamiento que empieza a partir de este año, que es el año de preparación obligatoria, para empezar a enseñarle al empresario a usar ese nuevo tipo de información, a tenerlo como carta de presentación para analista financiero, para entidades de crédito, para conseguir nuevos inversionistas si es el caso. Pero donde mayor preocupación tenemos no es tanto en la información misma, sino en el soporte o apoyo de la profesión, es decir, de los contadores, en esa, y yo utilizo, me parece muy bien la figura de narrativa, ese narrador de la historia de la empresa que es el contador. Y nosotros creemos que este es un proceso pedagógico que tenemos que ir realizando entre los distintos actores.
Es decir, la supervisión tendrá una función, pero los analistas, los bancos, la empresa y la profesión tendrán otra. Y aquí la invitación no solamente es a decir que va a ser el Estado, sino que vamos a hacer todos. La convergencia es una construcción conjunta. Y ojalá todo el mundo lo entienda así, porque en varias presentaciones que hemos hecho, siempre se ha planteado la pregunta es ¿qué va a hacer el Estado para? Y yo le respondo es que vamos a hacer todos para. Una pregunta también para el Super. Ya hablamos de ese gran megaproyecto que tienen ustedes pensado en la nube para las empresas pequeñas del grupo 2, que se me hace muy interesante y pues obviamente ahí estará Michael dándoles todo el apoyo que necesiten. Pero para las empresas más grandes, desde el punto de vista de tecnología, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Hablando ya de un marco tecnológico únicamente. Parte del discurso que hemos trabajado con las empresas del Grupo 1 es que este es un sistema que tiene que irse construyendo modularmente. Digamos, la primera recomendación que le hemos hecho al Grupo 1 es piense que el proceso de transición también es una transición tecnológica y no hay que hacer una inversión de entrada única, total, para todas las funcionalidades y los beneficios que uno pudiera extraerle al tema del cambio normativo. Y el otro mensaje que hemos mandado es, con Grupo 1 es, miren, voy a transformar la definición de contabilidad, y contabilidad no es un reporte, es un sistema de información. Pero se ha entendido que al trabajar la contabilidad bajo norma internacional para un tipo de reporte y la contabilidad para tributación con otro tipo de reporte, entonces vamos a tener que tener dos sistemas de información funcionales paralelos. Ese es el error con el que hemos, digamos, discutido bastante en las presentaciones. Un solo sistema de información, diferentes tipos de reporte. Y yo creo que no solo aplica para la diferencia entre lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, sino la contabilidad de reporte de cualquier tipo. Y hacia allá yo creo que tiene que ser, digamos, la visión de desarrollo tecnológico en las empresas del Grupo 1. Ya muchos sistemas de información lo tienen, como ERPs que integran distintas funcionalidades, pero yo creo que esa modalidad de ERP va a ser muchísimo más fuerte ahora como una solución posible para generar distintas vistas de la información financiera y contable que permitan lograr objetivos diferentes para distintos actores. En conclusión, para nosotros la gente de tecnología necesita un sistema que maneje los múltiples libros bajo el mismo sistema. Ese debería ser el ideal de desarrollo, porque en la medida en que se desarrollen dos sistemas separados, después los problemas de conciliación se vuelven un enredo para la empresa. Sí, los sistemas contables hay que modificarlos desde el punto de vista de que sean reportadores de información, que los sistemas que realizan los cálculos deben contemplar realmente esos cálculos. Es importante tener en cuenta que no es la contabilidad la que calcula necesariamente un valor razonable, un costo amortizado, sino son los sistemas origen. Y qué mejor que esos sistemas origen me den el soporte simultáneo a NIF, a Colgap, etcétera, etcétera. Sobre el proyecto de la nube, les quiero ya desarrollar un poquito la idea más en profundidad. Eso, cuando vino el tema del debate sobre el Grupo 2 y esta variación que hay, o sea, esta diversidad que hay enorme en los jugadores que hay ahí, entonces pues obviamente aparecía la pregunta de cómo podemos invertir en tecnología, en sistemas a una pequeña empresa que no tiene recursos. Entonces surgió esta idea de la nube, es prestar un servicio en donde ese software o esa tecnología que se requiere esté en la nube y la pequeña empresa, como aparece ahí, pueda accesarla y tener su contabilidad en la nube directamente. Originalmente pensamos en que debía ser un proyecto del gobierno y que el gobierno debía poner allá la tecnología. Pero después, en discusiones de todo esto, pues caímos en cuenta que, como decía el director de la DIAN, pues esto no funciona muy bien, porque el gobierno puede ser muy bueno en crear esto, poner allá el software, pero muy malo en mantenerlo, en operarlo adecuadamente, en invertir en todo esto, y digamos que eso puede tener problemas operativos eventualmente. Entonces, lo que se está pensando en este momento es que se inviten a compañías privadas al proyecto
para que sean ellas las que ofrezcan el servicio en la nube, posiblemente con un subsidio estatal de la tecnología, y que a su vez ellas puedan cobrar los servicios de una manera muy económica a esas pymes, o sea, que tenga un costo pequeño, que sea un costo totalmente digerible por parte de la empresa, que ese costo sea financiado o subsidiado por el Estado, y que eso le permita a esa pyme tener tecnología de punta, actualizada, formación, capacitación en este proceso de conferencia. Es una idea que, como les digo, está en construcción, pero estamos muy entusiasmados con ella. Creo que de una vez es bueno irla comentando porque nos da un input importante por parte del sector privado, de los usuarios en todo esto. Sí, digamos, en este momento la idea está en construcción, a ver por dónde la estructuramos, si la estructuramos por MINTIC, si la estructuramos directamente por Super 10, que es el grupo de todas las superintendencias que está discutiendo el proceso de convergencia, si lo trabaja directamente Presidencia, y me encargaron de estructurar el modelo de negocio que se podía plantear. Yo creo que lo más importante no es esperar a ver cuándo sale el proyecto, porque eso no es la solución única, es decir, eso es solamente un soporte de toda la estructura de solución que deben realizar las empresas. Entonces no quiero, digamos, que el mensaje sea, bueno, esperemos a que el gobierno haga todo, saque el proyecto y entonces miramos qué hacemos. No, el proceso de convergencia ya arrancó para todo el mundo, ya va avanzado para el grupo 1 y 3 y está este año de preparación obligatoria para el grupo 2. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando en esa posible solución para cuando las dos cosas coincidan, que es el otro año, podamos tener una propuesta de solución voluntaria, eso sí, no es obligatoria, es voluntaria, para que aquellas empresas de grupo 2 que consideren que el tema de inversión es la tranca para poder desarrollar la convergencia, pues tengan allí una opción de desarrollo. Tenemos otro proyecto, es un proyecto que llamamos el RUIS, el Registro Único de Información del Estado, y para que podamos llegar aprovechando el proceso de homologación de estructura de información a un solo sitio de base de datos del Estado, donde las empresas reportan y después cada ente, para su función, su porción específica, pueda recoger la información que requiere. Bueno, buenos días, mi nombre es Gamaliel Vesga de Pensemos S.A. Tengo dos preguntas. Una es que creo que el tema, por la impresión que yo tengo como empresario, es que realmente por un lado está el tema del software, pero por otro lado está todo un tema de definición de políticas y de un trabajo de consultoría. Y entonces la pregunta ahí es, que creo que ha estado en el aire, pero a mí me gustaría un poco más concreta, y es cuál es como esa recomendación, si estamos en el año de preparación de Grupo 2, para esa cantidad tan inmensa de empresas que realmente pues tengan la asesoría correcta y tengan ese input que se necesitaría para poder llegar después a hablar de configuración en un software. Y la segunda pregunta es, ya hoy en día las empresas tienen su contabilidad y me imagino yo que la llevan en algún sistema de información. ¿Cómo darles un criterio entonces a estas empresas para que decidan y, oiga, no, este sistema de información no fue capaz de asumir el reto de soportar NIF? ¿Cómo darse cuenta de eso y de pronto cómo encontrar la solución correcta para ellos? Que me preocupa un poco, o sea, interesante la alternativa que está planteando, pero lo que veo es que si todavía no se ha estructurado y estamos en el año de preparación, o sea, ¿en qué momento va a estar asequible para que las empresas ya realmente puedan cumplir con su obligación? Entonces, quizás la alternativa, otras alternativas serán, bueno, ¿continúo con el sistema que tengo o realmente tengo que cambiar? Esto no es el requisito sine qua non para que entren las grupo 2. Pero es que ese como el gobierno no montó la nube, entonces no se puede hacer el grupo 2. Eso tiene que quedar claro que eso no es así. Es un servicio adicional que se plantea para algunas empresas que voluntariamente lo necesiten. Entonces yo creo que es importante que eso quede claro lo que es esto. Es un servicio adicional, pero no condiciona de ninguna manera la implementación. Sobre el tema de qué sistemas vamos a adquirir o todo eso, pues yo obviamente no puedo dar esa recomendación, no conozco esto en profundidad, entonces me puede dar más ideas sobre esto. Yo simplemente decir una cosa que decían los romanos: caveat emptor, comprador, cuidado. Yo sí hago un llamado a toda la gente que está en esto, que está viendo tecnología, que tengan mucho cuidado de lo que están viendo, porque así como hay mucha gente muy buena aquí
aprovechando la demanda que hay, todo esto con consultorías, con asesorías, con tecnología, también hay otra gente que está aquí cayendo en paracaídas a ver qué pesca en esta vaina. Entonces, pues mucho cuidado. El cuidado de como dice el Código de Comercio, de un buen hombre de negocios en todo ese tipo o una buena mujer de negocios en todo ese tipo de cosas. De cómo aplicar las NIF a un sector determinado. Hace como un año y medio tuve una conversación muy interesante en Río Negro, Antioquia, con un señor. Le digo, ¿cómo va esto de las NIF? Me dijo, es que esto me está costando mucha plata porque me toca contratar a un consultor para que me diga, el señor era floricultor, que me diga cómo hago para contabilizar el material vegetal, que es una particularidad de ese negocio. Y entonces yo quiero ver cómo es el tratamiento que se le da a esto, el contexto de NIF y toda la cosa. Y les puse a hablar y llegó alguien más y dijo, no, es que lo que tenemos que hacer es realmente trabajar esto para el gremio. Que sean las asociaciones de los sectores correspondientes. Y en Colombia les quiero decir una cosa, hay asociación para todo. Y es muy bueno, que creo que está muy bien eso. Y juegan un papel, o deberían jugar un papel muy importante aquí para unir a los afiliados de un sector y, si fuese el caso, contratar asesorías para poder parametrizar adecuadamente los parámetros de NIF para ese negocio en particular. El año de preparación obligatoria implica, y dentro del cronograma así está planteado, el plan de implementación. Esa es una hoja de ruta que la empresa debe construir para su proceso de convergencia. Y cuando digo hoja de ruta, es el mapa. El mapa que la empresa, la gerencia, la dirección y todas sus áreas deben seguir para el proceso de convergencia. Nosotros ya sacamos la circular para solicitar los planes de implementación, para decirles, señores Grupo 2, vayan preparándose porque muy seguramente en el segundo semestre les vamos a pedir ese plan de implementación. Y no quiero que ocurra como ocurrió el año pasado con algunas empresas del Grupo 1, que fue, la super sacó la circular de implementación, llamemos al contador o llamemos al revisor fiscal para que no lo haga. Ese es el error más grande que puede llegar a cometer la empresa, porque no entendió entonces lo que es el proceso de convergencia. ¿A quién hay que contratar? Tanto desde el punto de vista de consultoría o desde el punto de vista de tecnología o solución tecnológica, no sé. No sé porque hay muchos que están haciendo en ese momento la labor. Pero es que el problema no es el consultor ni el sistema de información. Es la responsabilidad que la gerencia asume frente al proceso de convergencia. ¿Cuáles son los mejores planes de implementación? Uno de los temas que se pide en el plan es quién es el responsable. ¿Sí? Y cuando nos dice que el responsable es el gerente general, de ahí ya nos da una garantía de esa vaina bien encaminada. Pero cuando nos dicen es al auxiliar contable, ahí sí ya. ¿Sí? Entonces, yo creo que el mensaje no es si mi sistema funciona o no, o cuál es el consultor en términos de normas contables que debo contratar. Es qué tan importante es para mí como empresa, este proyecto de convergencia. Bueno, desde el punto de vista de tecnología, como dice el Super, hay que tener mucho cuidado con lo que compran. Y básicamente yo miraría sistemas que ya estén preparados para todo el tema de las NIF, que tengan experiencia en otros países, que lleven años trabajando esto, porque desde el punto de vista de arquitectura del sistema hay que trabajar de fondo, hay que llevar dos contabilidades, que se hablen la una con la otra, conseguir un sistema que esté probándose es un reto. Hay que pensar en sistemas, y lo haría yo, en sistemas que lleven años trabajando en sistemas NIF, que hay muchos a nivel mundial. Microsoft no es. Bueno, mucho gusto. Yo soy Sandra Rubio, yo soy de Inix Consulting, una de las organizaciones como Indiker Partner de Microsoft, integrante de la comunidad Microsoft, que aporta a este objetivo común, que es esa gran transición. Y quería escuchar, o sea, primero pues muy de acuerdo y esta percepción que ustedes plantean acerca del involucramiento de
de gerencia, de junta directiva, dentro del proceso, en oposición a la común, y es que el contador o el auxiliar o el outsourcing sea como el que tome, señor, haga, sí, y resuelva. Y yo quería como escuchar sus comentarios alineado con algo que nosotros también desarrollando y acompañando a las organizaciones en este proceso vemos, y es que esto más, o sea, se trata fundamentalmente de conectar el negocio con la información financiera, con la información contable. Y desde esa perspectiva, el proceso de negocio, el impacto en el proceso de negocio y la conexión de la información del proceso de negocio con la información contable y financiera, y el rol nuevamente de la tecnología informática y del sistema ERP. Ustedes lo han mencionado, definitivamente, pues de pronto para la ferretería de Sahagún, Córdoba, pues no va a ser tan relevante, pero para la mayoría de las organizaciones de negocio hemos visto, acompañando en este ejercicio a las organizaciones también, que eso cambia, ¿sí? Y que hay que no solo es la asesoría de contabilización, sino es que es imposible obtener la realidad financiera que me piden las NIF haciendo las cosas como las hago hoy, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, en temas de proyectos, la estructura de reconocimiento, ustedes lo mencionaron, todos los temas, por ejemplo, las concesiones viales, etcétera, no puedo hacer el reconocimiento del ingreso y el reconocimiento del costo de la manera como operativamente funciona hoy. Y pues de ahí para abajo, efectivamente, los grandes impactos que esto tiene operativos y los grandes impactos que esto tiene a nivel organizacional. Entonces, les transfiero un poquito, porque de verdad que estamos como muy alineados con ustedes para ver de pronto cuáles han sido sus experiencias y cuáles son las recomendaciones que ustedes plantean para los empresarios, en este caso, hacer esas revisiones tan profundas. Retirar un poco lo que ya dijo el doctor Ortega y hablamos ahora, es este proceso es un proceso donde el proyecto debe estar en cabeza de los directores de la compañía, el gerente general, la junta directiva, el vicepresidente, si no es el caso de la compañía ya mayor. Esto es muy importante, por lo que usted acaba de decir, porque las NIF tienen que reflejar la realidad económica de la empresa y por lo tanto el negocio, y por lo tanto los procesos de la misma. Esto no puede quedar en manos de nuestro contable o de nuestro contable, porque es transferirle a esta persona una carga que él no puede llevar. O sea, él en este momento no tiene el conocimiento de la empresa ni el negocio, posiblemente, como decía Juan Ricardo, no tiene la jerarquía de la organización para asumir esta responsabilidad. Y creo que el colateral de toda esta cosa es que, como también decía Juan Ricardo, esto es una inmensísima oportunidad para la profesión contable de asumir formalmente el rol que ha venido llevando informalmente en la organización colombiana. Y es que el contador es mucho más importante en la organización colombiana típica de lo que su jerarquía en la organización refleja y lo que su salario refleja, y también muchas veces su formación. Entonces creo que esto es un tema importante, donde tiene que haber involucramiento de la administración en el proceso y también una elevación del departamento contable, de los contadores, el outsourcing en la organización, porque si no se dan ambas cosas, esto va a ser terrible, o sea, caótico, si no hay una comunicación, porque las cosas no se pueden, como usted lo acaba de decir, comparto su comentario al 100%, las cosas no se pueden seguir haciendo como se venían haciendo, así sencillo. Yo diría que es una oportunidad de reingeniería, y reingeniería no solamente en términos tecnológicos, reingeniería de datos, de estructura de datos, reingeniería de procesos, reingeniería del lenguaje en las áreas no financieras. Es una oportunidad para que las áreas no financieras empiecen a entender que tienen ahí una mina de oro de información para toma de decisiones. Si la empresa entiende que esto es un traductor de norma Colgap, la norma internacional, está cometiendo un error de oportunidad para transformarse y aprovechar ese nuevo marco normativo para tener mejor información de decisión. ¿Se tiene contemplado algún ejercicio para lograr el involucramiento y el compromiso del área gerencial? Ocurre muchas veces que efectivamente le cargamos la mano al contador, como aquí hemos hecho, y lo que tenemos es que ayudarlo y soportarlo,
pero la sensibilidad a la alta gerencia, donde se tiene que involucrar y firmar es el responsable de implementar las NIF en esta organización, es el gerente general. Ese tiene contemplado como acción de sensibilización para que efectivamente esos individuos adquieran esa conciencia. Bueno, nuevamente, o sea, lo que le estaba pasando aquí es básicamente dar esas recomendaciones como lo estamos dando acá, pero no puede reemplazar a los administradores. Quienes tienen la responsabilidad general de todo esto son los que manejan la empresa, los accionistas de la empresa. Responsabilidad porque si eso sale mal, va a haber un costo. El costo no va a ser una multa de la superintendencia o una multa de la DIAN o votarán al contador. El costo es que, por un lado, van a perder una oportunidad, como dice Eric, una oportunidad realmente de empezar el negocio un poco, sino que además, si esto sale mal, esto tiene un costo para la empresa fuerte en su operación. Y puede haber un desbarajuste serio, que no va a ser culpa del gobierno, ni culpa de la NIF, aunque intentarán seguramente cuando esto pase en algunos casos achacarle al gobierno, como usualmente lo que pasa en Colombia, la culpa de todo lo que pasa. La culpa va a ser de las personas que no se involucraron en eso y que no aprovecharon las oportunidades que la normatividad le está dando para realmente sacarle todo el jugo a esto, que es nuevamente no un problema, sino una gran oportunidad para mejorar el negocio. Porque tenemos que garantizar que por lo menos se le haya comunicado cómo fue el efecto de impacto del cambio del estado de balance a 31 de diciembre y el estado de balance a 1 de noviembre. Y así seguiremos trabajando iniciativas de involucrar a la administración, pero no podemos exigirlo porque no está ni dentro del marco de ley, ni dentro del interés de la superintendencia de estar dando rejo para que se cumplan las cosas. Porque la responsabilidad no es del Estado para que se cumplan, sino de la empresa para que se logren. Si hay otra pregunta, por favor. A mí me queda un vacío en cuanto a que estamos hablando de la certificación de los profesionales de la contaduría, me parece lo más apropiado en el tema. Pero sí me queda el vacío, ¿quién va a liderar eso? Porque desafortunadamente nosotros, nuestro gremio líder es la Junta Central de Contadores y desafortunadamente ellos no son los que jalonen y los que estén proponiendo nuevos proyectos ni nuevos procesos. Entonces, quedaría el vacío. ¿Quién va a liderar esa parte de la certificación? Y adicionalmente, como que también nos estemos guiando, porque así como hay muchos ofrecimientos de sistemas de información, también hay muchos ofrecimientos de certificaciones en normas internacionales que salen todos los días y que ya la verdad uno no sabe cuáles son las que realmente son apropiadas para la profesión. El tema de certificación es un tema que a nivel internacional ya tiene unos estándares. Digamos, puede que en Colombia todavía estamos construyendo el proceso y estemos aprendiendo en cabeza de quién deba quedar. Eso no se ha decidido. Es decir, si la pregunta es quién debería tenerlo, ni idea. Todavía eso no se ha definido. Es decir, no se ha definido todavía si el tema de certificación va a ser o no un estándar, menos quién lo va a hacer. Lo que sí hemos discutido es que es un proceso al que tendremos que llegar en algún momento, que el gremio de la profesión y los entes de control de calidad de la profesión empiecen a discutir eso. ¿Será la Junta? ¿Será el Consejo? ¿Será el Ministerio de Educación? ¿Será? No sé. Eso todavía no se ha definido. Lo que sí es claro es que para este fortalecimiento de la profesión, pues requerimos de mejores programas de contaduría, requerimos de un control de calidad mayor en la ejecución de la profesión y necesitamos de un proceso de actualización continua, porque así viene la norma y así seguirá la norma. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para cumplir con las prácticas internacionales del cumplimiento de los plazos, evidentemente es el momento de agradecer. Creo que ha sido muy ilustrativo. Nos queda claro a todos que no se van a mover los plazos, que hay que conseguir proveedores que les ayuden en los temas de los procesos y en los temas de los sistemas de información, que esto ya ha ocurrido en muchos países, en otras partes, y que las personas que pueden brindar la experiencia y los sistemas que pueden brindar las experiencias son aquellos que tienen las capacidades internacionales para hacerlo. Esperamos que ese mensaje les haya sido muy claro. Yo les voy a pedir un gran aplauso para nuestros panelistas.